La Junta desciende a nivel cero la situación operativa del incendio de Peñalba de la Sierra y lo da por estabilizado gracias a la mejora de las condiciones climatológicas. Este es el titular que anoche, ya bien entrada en la noche, podíamos leer en el Heraldo de Henares y por eso vamos a hablar con el director de esta publicación, no sobre este titular, sino sobre el desarrollo de este incendio y todos los despropósitos que se han ido sucediendo y que han, en fin, en definitiva han conseguido que más de 3.000 hectáreas se hayan ido abrasando. Roberto Mangas ha seguido todos y cada uno de estos despropósitos muy de cerca y va a ser el quien nos haga un poquito de cronología y sobre todo de identificar responsabilidades. Buenos días, Roberto Mangas, director del Heraldo de Linares. Gracias por acercarte de nuevo. Es la mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis, y gracias de nuevo a ti por darme esta oportunidad para que tus oyentes y nuestros lectores pues conozcan un poco mejor los entresijos de lo que has expuesto muy bien, que es lo que ha pasado con el incendio de Peñalba de la Sierra, en Mm. plena Sierra Norte de Guadalajara. Un incendio que a pesar de que, bueno, ya no lo decían el mismo lunes, no lo decían desde Majorrayo la alcaldesa, que el incendio había comenzado en la madrugada del sábado al domingo, pero hasta que se movilizaron las cosas pasó bastante más tiempo. Si te parece, vamos a ver con el análisis que he mencionado, que has ido realizando y vamos a entenderlo todo mucho mejor, porque cuando hay un aluvión de titulares y un aluvión de noticias, a veces nos liamos un poquito. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, vamos a intentar lo que es la parte informativa, vamos a hacerlo lo más sucintamente posible. Y es que, según la página de información de incendios de la Junta, la página FIDIAS, que conocemos todos los periodistas, pues el incendio se detectó a las 8:13 de la mañana del domingo 21 de septiembre, es decir, hace más de 10 días. Eh, es cierto que seguramente pues empezó a arder un rato antes y hasta que se detectó y se avisó a los servicios de emergencia había pasado unos minutos. Estamos hablando de un incendio en uno de los parajes más bellos, de las zonas más bellas de la provincia de Guadalajara y de toda Castilla-La Mancha, que es el Pico del Lobo y es en pleno corazón de la Sierra Norte, ¿no? Es una altitud de unos 2.000 metros, también la vegetación es la que es en aquella zona, pero está rodeada de toda la Sierra Norte, como hemos visto en los días posteriores, y con el paraje del Alledo de Tejera Negra muy cerquita, que también se ha visto afectado de alguna manera. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se detecta este incendio? Pues yo por lo que veo en la página, en la propia página de la información de la Junta, es que no se le da la importancia que tiene. Ahora se ha querido decir que se pusieron los medios adecuados para ese momento y para esa altitud y para esa orografía. No olvidemos una zona de 2.000 metros de altura, ¿no? Pero los hechos, las asociaciones ecologistas, los partidos, o sea, los sindicatos de trabajadores, todos sin excepción, no coinciden con lo que dice la Junta y las excusas que pone la Junta. Y es que la Junta, en ese primer momento, que califica el incendio en una zona leñosa no arbolada. Imagínate, José Luis, cuando ya están diciendo que el incendio es una zona leñosa no arbolada, la relevancia y la importancia que se le está dando es decir, nula o ninguna, ¿no? Mm. Se mandan solo 2 medios aéreos, según se dice, porque no podían entrar medios terrestres en esa zona. Es falso, porque unos días después entró la UME cuando peor estaba el incendio por tierra y no pasó nada. Lo que hay que hacer es mandar gente preparada, como son nuestros servicios de extinción de incendios, con una buena dirección técnica, que no la hubo ni en el 2005 ni la ha habido en el 2025, y luego explicaremos por qué, ¿no? Y se dejó que lo que era un simple conato de fuego por supuestamente un rayo, ¿no? Se haya convertido en el peor incendio de toda Guadalajara en los últimos años. Te explico, José Luis, Sí. y a ti y a todos tus oyentes, y hacemos un poquito de memoria. Durante los primeros días se enviaron equipos helitransportados, se mandó un solo retén, según han denunciado los sindicatos y las asociaciones ecologistas, porque se habían cesado y se habían retirado los medios unos días antes de toda la provincia de Guadalajara, entre ellos el del Vado. No había ni autobomba, solo había un retén trabajando. Y también había un montón de efectivos haciendo labores selvícolas, no en la zona del incendio,
Y la gente dirá, pero si había un montón de efectivos haciendo labores de servícolas, es decir, desbrozando, limpiando monte, quitando ramas Mantenimiento. caídas. Sí, pues entonces, hecha esta aclaración, tenemos que decir que esa gente que estaba haciendo labores servícolas, ¿no?, están pagados por la Unión Europea. Entonces la Junta recibe dinero por hacer esos trabajos. Si lo dedicamos a extinguir incendios, que es otra partida presupuestaria, entonces perdemos esas subvenciones según los sindicatos. Es decir, en las primeras 48 horas, 24, 48 horas, que es cuando se apagan los fuegos, había decenas de trabajadores, por un lado, desbrozando un monte que no se estaba quemando y, por otro lado, un retén intentando apagar un fuego que se les estaba yendo de las manos, porque Mm. solo tenían apoyo de 2 helicópteros, ¿no? Y el fuego, con las condiciones climatológicas de bastante sequedad para ser la zona, sin lluvia en las últimas semanas y con viento, pues estaba adquiriendo unas características colosales. Claro, es que nadie nos explicábamos el por qué el retén del Vado, el por qué el retén de Montes Claros, en lugar de estar en esa zona en la que trabajan, en la que conocen, en la que tenían que estar extinguiendo, les mandaron a otro lado. Es decir, la razón sería esta, una razón administrativa para no perder una subvención. Bueno, son dos razones. El que no haya habido medios en general es porque el día 19 de septiembre los adalides, los gurús del cambio climático, del alarmismo climático, que es la izquierda, cuando un partido político se queda sin ideas tiene que buscar enemigos y cuando no busca pues Israel, pues busca el genocidio, busca el cambio climático, busca cualquier el machismo, el embrismo, lo que sea, ¿no? Entonces, los adalides del cambio climático recortan medios y personal el 19 de septiembre para ahorrar dinero. Según dicho por todos los sindicatos, CESIF, UGT y Comisiones Obreras, los 3 sindicatos mayoritarios con representación en el GEACAN, que es la empresa pública que recibe dinero para acabar con estos incendios que luego no puede con ellos, ¿no? Resulta que el día 19 de septiembre se cesó en las labores de extinción de incendios al 75% de la plantilla. Otros años han sido 122 días de extinción de campaña hasta el 1 de octubre. Pues los adalides del cambio climático dijeron el 19 de septiembre, pues ya no hace falta, cesamos a todo el personal, ¿no? Y se quedó un 25%. Y el poco que queda haciendo labores selvícolas, ¿no? Que luego ha sido durísimamente criticado por Ecologistas en Acción, por Dalma, por CESIF, por Comisiones Obreras y por UGT. Todos han criticado que la campaña haya acabado antes y que ante un incendio como este, inesperado en una zona, en un paraje de alto valor ecológico y medioambiental de la provincia de Guadalajara y del centro de España, no hubiera medios por parte de la Junta. Para cientos de asesores, para cobrar 80.000 euros, 100.000 euros, todos los altos cargos del PSOE de la Junta, te aseguro, José Luis, que no hay ni un solo recorte para pagar a los servicios de extinción de incendios, para darles un miserable bocadillo con 2 lonchas de queso, cuando llevan 24 horas apagando el fuego, para eso no hay dinero. O sea, para alimentar, para tratar bien a nuestros trabajadores, a los que luchan contra, contra el fuego, no hay dinero. Entonces, la señora Mercedes Gómez, la consejera de Desarrollo Sostenible, que es la máxima responsable política de este desastre medioambiental, su dimisión la han pedido izquierda y derecha. ¿Y ella cómo ha reaccionado? Como reaccionan normalmente, con insultos, con prepotencia, con despropósitos, tergiversando la realidad, convirtiendo la realidad paralela en lo que ellos quieren que sea su realidad cuando es todo mentira, hablando de que si el incendio de piedras, que si mienten todos los sindicatos, pero vamos a ver, si son ingenieros, si son trabajadores forestales los que están hablando. Pues bien, se ha realizado una pésima campaña, una mala gestión. Ha habido recortes a punta pala. No ha habido muertos porque Dios no ha querido. Entonces, desde el día 21 que se inició el fuego, José Luis, hasta el día 26 no se decretó el nivel 2 de alerta, de situación operativa, que eso implica pedir ayuda a otras comunidades, que ya estaba trabajando, por cierto, con Castilla y León y Madrid, con Castilla-La Mancha, porque, pásmate, José Luis, no teníamos ni avión nodriza, camión nodriza, no teníamos ni camión nodriza porque estaba averiado y tuvimos que traerlo desde Albacete. Mm. Tuvieron que venir retenes los primeros días desde Cuenca y Ciudad Real porque los de Guadalajara estaban desbrozando monte.
Imagínate la cantidad de tiempo que se pierde en preparar un retén en Cuenca o en Ciudad Real, según han dicho los sindicatos del GEACAN, y traerlo a un fuego que está a 150 kilómetros de la capital alcarreña, de Guadalajara. Imagínatelo desde Ciudad Real, los kilómetros que hay, y desde Cuenca. Pero prepáralos, llámalos, mete el equipaje, mete los servicios, ¿entiendes? Sale el director, el jefe del operativo de la Delegación de Desarrollo Sostenible, que era lo que te quería hablar antes, el mismo que en 2005 también estaba y que estuvo imputado por el incendio de 2005, Miguel Aguilar, a decir que los técnicos se equivocan, que esto es un incendio que lo hemos hecho lo mejor posible y que en unos años nadie se va a acordar de este incendio. Lo dice el día 25, jueves, cuando ni siquiera han elevado al nivel 2 operativo. Sí, desde luego, señor Miguel Aguilar, nadie se va a acordar de este incendio, pero se va a acordar de usted. Se va a acordar de usted de que en 2005 estaba, de que en 2025 estaba y que los dos incendios se les fueron de las manos y que fue, según todos los sindicatos y organizaciones ecologistas, un desastre de gestión, de dirección, de planificación y de recursos. Estos son los que tenemos al frente de los grandes incendios de la región. Dios nos pille confesados, si nos pilla uno como el de Zamora en agosto, nos ha pillado a finales de septiembre y con bajas temperaturas. ¿Te imaginas, José Luis, en las manos de quienes estamos? De Mercedes Gómez, de Miguel Aguilar, de Emiliano García Paje, de Rubén García, este incendio en pleno mes de agosto con 40 grados. ¿Te lo imaginas? Sí, la verdad es que era muy llamativo en esa comparecencia que tuvieron Miguel Aguilar y Rubén García, como que minimizando el hecho del incendio, porque bueno, como era monte bajo, pues enseguida se va a recuperar y sobre todo también lo de que sacando pecho por la gestión que se había hecho, sobre todo en cuanto a medios, no sé, no sé si ellos mismos se lo creían, pero es que es para... Bueno, ellos te he dicho que siempre se montan, los socialistas siempre si la realidad no se ajusta a lo que está ocurriendo, la creamos nosotros. O sea, esto fue el día 25, esta comparecencia de la que estás hablando, José Luis, el día 25, jueves. Llegaba el incendio 5 días sin control, 5 días. Y era falso que solo fuera zona leñosa y no arbolada y demás, era falso completamente. No hay más que ver todas las imágenes del propio Infocan. Hay zonas que sí, pero hay zona arbolada. Estaban poblaciones llegando muy cerca, como luego se tuvo que desalojar al día siguiente, viernes, 6 días después de que empezara el incendio, no se decreta el nivel 2 y se pide ayuda a la UME. La UME llegó enseguida, pero también llegaron medios del Ministerio de Transición Ecológica. De la Comunidad de Madrid ha remitido 200.000 medios, o sea, la Comunidad Hermana de Madrid, esa que tanto hablamos, que si el efecto frontal, no, es gracias a que colaboraron desde la Comunidad Hermana de Madrid, pues este incendio se ha podido controlar. Se trajeron incendios también desde Castilla y León hasta que obviamente el fuego pasó a la zona de la Pinilla en Segovia y se tuvieron que dedicar más tiempo a estar en su zona porque el incendio, hay que decirlo, José Luis, ha afectado a dos provincias, al paraje natural de una sierra bellísima, que todo el mundo que hemos salido de excursión por allí conocemos desde el Pico del Lobo hasta la Pinilla en Segovia, ¿no? Bellísima, que ha podido destrozarse durante décadas por una pésima gestión del gobierno regional de García Paje, por los recortes en personal de Emiliano García Paje, que no recortes políticos. Otro día, si quieres, publicamos lo que cobran todos los afectados, todos los delegados, el Rubén Toriz, García y todos estos, ¿no? Baja de 70, 80.000 euros al año, gente sin preparación, sin competencia, la mayoría de ellos, ¿no? Asesores a miles, ¿no? Y sin embargo, para dar un triste bocadillo a nuestros retenes de extinción de incendios, les damos un trozo de barra de pan, una loncha de jamón york y 2 taquitos de queso. Es de vergüenza, José Luis. Si esto pasa con un gobierno del Partido Popular, te aseguro que hubiera habido algaradas, críticas, Bellido todos los días haciendo la crueldad extrema, los asesinatos de Cospedal, ¿no? ¿Entiendes? Sin embargo, ellos, Paje, ¿sabes cuándo compareció al incendio, José Luis? El El, día 26, el viernes el 26. viernes, viernes. Ujú. Sí, viernes 26. El día 25 estuve viendo las lucecitas del Castillo de Molina de Aragón, por cierto. Ajá. Le gustarán a los que le gusten al PSOE, el Tito Berni y demás, iluminar un castillo parece un puticluz, pero vale. Pero hasta el día 26 y una zona bien alejadita, no siendo que nos vaya a afectar el humo. ¿Entiendes? Esta Mm. es la gestión que se ha hecho del incendio que ha afectado, del peor incendio de la provincia de Guadalajara en los últimos años, que ha afectado a uno de los parajes más bellos y más reconocidos de toda Europa.
Ujú. Y sobre todo, no dejar de mencionar pues el desalojo de localidades en Guadalajara. Me parece que también en Segovia el viernes salía el alcalde de Riaza también con declaraciones. Asustado. Sí, sí. Sí, estaban asustados. Claro, claro, porque y efectivamente, finalmente el fuego se metió a la comarca, a la provincia de Segovia. Son estribaciones de la sierra de Ayllón, o es la propia sierra de Ayllón, mejor dicho. En fin, entiendo 400 que. hectáreas allí. ¿Cuántas? 400, según el 400 Infoca hectáreas. informa anoche, que Sí. lo recogimos inmediatamente en cuestión de segundos en el Heraldo de Henares, 400 hectáreas en Segovia, 2.600 estimadas en la provincia de Guadalajara, en la Sierra Norte de Guadalajara. Mm. 3.000 hectáreas, un incendio que no se le dio relevancia ninguna, de hecho apenas se informó, solo la página Fidia, que hay desde un incendio de un rastrojo hasta un incendio descomunal como este, ¿no? En el que al final han tenido que trabajar más de 1.000 personas y 100, 200 medios aéreos, terrestres y demás, ¿no? Pero que los primeros días, bueno, ya escuchaste a Miguel Aguilar, tú mismo, dentro de unos años nadie se va a acordar, ¿no? Desde luego nadie se va a acordar del sufrimiento que habéis generado por vuestra pésima gestión de las labores de extinción del incendio, dicho por Ecologistas en Acción, dicho por Dalma, dicho por CSIC, dicho por comisiones, dicho por UGT, que son los que están allí, los trabajadores que están allí viendo lo que está pasando y están reconociendo todos que hay una realidad diferente a la que se montan los cargos del PSOE, que no suele coincidir con la realidad, porque lo que sufrimos los ciudadanos de abajo no es nunca lo que sufren ellos en sus despachos, en sus moquetas. Y desde luego su gestión, afortunadamente, no ha impedido que cambiara el tiempo, que bajaran las temperaturas, que hubiera humedad, porque hasta ellos mismos lo reconocen, gracias Mm. al cambiar las temperaturas más bajas, lluvia y humedad, se ha podido controlar el fuego. Por eso te digo, José Luis, si este fuego llega a ser en agosto, ahora mismo media provincia de Segovia y media de Guadalajara estaban en llamas. Desde luego, en fin, absolutamente lamentable y sobre todo la gestión de la información. Los que trabajamos en esto enseguida reconoces y enseguida sabes leer los porqués y los cómo de todo esto. Comenzando por la primera noticia, que el incendio comenzaba a las 8:13 cuando me parece que la primera llamada la realizaba un cazador poco después de las 5 de la madrugada y estará y a las 5 y pico también o a las 6 menos 20 la primera llamada al 112. El seguir haciendo una gestión cenagosa de la información, en fin, es otro de los grandes males, ¿no? Y el sacar pecho por despropósitos como el que ha supuesto la gestión de este incendio, en fin, para quien se lo crea. Sí, Eh, luego la prepotencia y el desparpajo con el que hablan, que insultan. Mercedes Gómez, yo me recuerdo a Charo Arévalo cuando tuvo que ser cesada en el incendio del 2005, no quedaba más remedio, pero es que Mercedes Gómez ha hecho tantos o más méritos como Charo Arévalo en aquella época para ser cesada. Primero, su incompetencia, su inutilidad, su prepotencia, insultando a todo el mundo, diciendo que nadie tiene ni idea, que no sé qué, ¿qué vamos a hacer? Pues si los han cesado, pues están cesados, no querrán estar trabajando todo el año, llegó a decir los servicios de extinción de incendio. Y estos son los adalides del cambio climático. Imagínate, José Luis. ujú. Así están las cosas. En fin, muchísimas gracias, Roberto Mangas. Antes de finalizar esta conexión, quiero preguntarte, porque claro, seguimos hojeando el Heraldo de Linares y vemos que hay nuevas irregularidades en el área de personal del ayuntamiento denunciadas, además, desde el propio ayuntamiento. Muy rapidito nos lo tienes que aclarar porque parece que al alcalde de Azuqueca no dejan de crecerle los enanos. Sí, bueno, es el alcalde de Azuqueca pues se deja asesorar por quien a lo mejor quizás no debe, o es una forma de trabajar que tienen porque cuando de 40 y tantos años de democracia, menos 6 meses, siempre han gobernado los mismos con distintos collares, pues se crean ese tipo de sensación de impunidad y demás. Y sobre todo la cuestión está en que el área de personal no está bien gestionada. Se gestionó de una manera como aquí me lo guiso, aquí me lo como. Y tras la primicia exclusiva que dio el Heraldo sobre la imputación del alcalde, que luego salió David Pinillos, le escribieron un comunicado, eso no lo escribió David, ni queriendo, y encima diciendo que si los medios, no sé qué, tienen que pedir disculpas, tal, no, mira, los medios informan de las querellas porque es nuestra obligación, ¿no? Y lo que tienen que hacer ellos es dar explicaciones, no derivar balones fuera y sin dar explicaciones. Y a raíz de salir aquello, pues mucha más gente se ha puesto en contacto con el Heraldo y se han hecho otros comunicados y se han hecho otras denuncias
en el sentido de que 6 trabajadores fueron nombrados a dedo para otro departamento de intervención que se cobra más sin hacer un concurso entre los propios trabajadores, que ha habido pues irregularidades en el tema de la convocatoria de plazas de la policía local, con lo cual se han tenido que suspender, o sea, seamos 10 años o 14 años sin convocar plazas de policía local, ¿no? En Azuqueca de Henares, y se convocan 10 y se hace mal, porque no se convoca a los aspirantes en el boletín oficial de la provincia. Pero bueno, es que ¿en qué mundo vivimos? ¿Que te tienes que venir desde Teruel si quieres presentarte a una plaza o desde Sevilla a Azuqueca todos los días a ver el tablón de anuncios del ayuntamiento? Hombre, no, tienes que publicarlo en el boletín oficial de la provincia, fecha, lugar, día y hora del examen, porque si no estás cometiendo una irregularidad, o sea, es una incapacidad, una negligencia, una incompetencia. Yo no sé si esto se hace porque como antiguamente, y se sigue haciendo, los ayuntamientos es el mayor nido de nepotismo y corrupción administrativa de la administración pública española. Entonces, yo no sé si en el Ayuntamiento de Azuqueca tienen todavía los usos del siglo XIX, de la época de Romanones, o es que no se enteran y son así incompetentes. Pero vamos, no puede ser que 3 convocatorias seguidas, una imputada en los juzgados, la otra anulada y la otra anulada por el propio alcalde porque se dio cuenta en la que se le venía encima. Todo esto en 2 semanas. Como dices, José Luis, tienen que espabilar, tienen que aprender, tienen que cambiar los servicios y tienen que cambiar, pues a lo mejor, las personas que están al mando del tema de oposiciones y de personal, porque es que no puede salir todo tan mal y tan deprisa. Seguiremos muy pendientes de todo esto y, llegado el caso, seguiremos muy pendientes de cómo se trata en el Heraldo de Henares y te volveremos a llamar aquí, pues para que nos dejes los puntos sobre las IES, como siempre haces cada vez que llegas, declarando pues informaciones que a veces pasan desapercibidas porque unos quieren o porque otros no sabemos interpretar. Muchísimas gracias, Roberto Mangas, director del Heraldo de Henares, y lo dicho, continuamos hablando. Muchas gracias a ti, José Luis, y buen día para ti y para todos tus oyentes.